Bueno, hola niños, este semestre con ustedes solamente me corresponde darles una clase que es el de fármacos, pues como la introducción a fármacos del sistema nervioso central, que es una clase cortica, que es más que todo como para ver las generalidades de neurotransmisores o más o menos como para que entiendan uno por qué utiliza un medicamento y no otro en ciertas enfermedades pues del sistema nervioso central como psiquiátricas, más que todo como psiquiátricas, como entender el por qué y el para qué. Entonces, a modo de introducción, pues como cultura general, los fármacos del sistema nervioso central fueron los primeros como descubiertos en cuanto a farmacología general, pues como en el humano, y siguen siendo de los más utilizados. Sirven para grandes enfermedades neurológicas, como les estaba diciendo, más que todo psiquiátricas, pero también sirven como analgésicos para tratar las náuseas, insomnio, eh, pues y muchos usos más que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, para entender cómo funcionan los fármacos, tenemos que recordar cómo es que se dan las señales a nivel del sistema nervioso central. Entonces tenemos que recordar que hay diferentes tipos de receptores y de conductores. Entonces les traje varios, pues como los que existen y los voy como explicando uno por uno. El primero son los conductos iónicos controlados por voltaje. Entonces, como su nombre lo dice, quiere decir que responden a cambios en el potencial de membrana celular, pues como por un voltaje. Entonces, causan una concentración en el segmento inicial del axón que va a desencadenar pues una respuesta dependiendo pues como del voltaje y de lo que quiera hacer como cada neurotransmisor. Luego tenemos un conducto iónico controlado por ligandos, entonces esto quiere decir que hay una molécula que llega y se une pues como el receptor y me genera una respuesta. Esta normalmente es una compuerta que dura abierta por milisegundos y que es una transmisión pues que es muy rápida. Y por último tenemos los receptores metabotrópicos. Estos quieren decir que se acoplan a la proteína G. Entonces lo que hacen es que llega el neurotransmisor, se une al receptor y no genera ningún cambio directamente, sino que lo que va a hacer es que llega la proteína G, genera segundos mensajeros y esto lo que van a hacer es que van a mediar la cascada de señalización intracelular. Estos van a durar de segundos a minutos, entonces si se dan cuenta los metabotrópicos comparados con los que son por ligando son un poquito más lentos, entonces esto uno a veces lo tiene que tener en cuenta. En cuanto al potencial de acción hay diferentes pasos. En general, desde que llega el potencial de acción de la fibra presináptica, pues de la que venía antes, hasta que se acaba en la neurona que va a pasar el potencial de acción, va a durar más o menos de 0.5 milisegundos. Entonces, ¿cómo son los pasos? Primero va a llegar el potencial de acción de la fibra presináptica. Esto va a hacer una propagación hacia la terminal sináptica de la neurona. Va a activar canales de calcio sensibles a voltaje y el calcio va a fluir hacia la terminal sináptica. Que llegue calcio hace que se fusionen las vesículas de membrana y va a generar la liberación de neurotransmisores en la hendidura sináptica. Esto hace que se dé la unión del neurotransmisor ya con el receptor postsináptico. Entonces, cuando tenemos un cambio en las membranas, va a haber un cambio en la permeabilidad. Entonces, en general, ¿qué es lo que sucede? Llega un potencial de acción de una neurona que venía desde antes y va a generar unos cambios especialmente con respecto al calcio que va a liberar neurotransmisores y esa es la respuesta que genera en una neurona. Esa liberación de ese neurotransmisor va a llegar a otra neurona y va a generar otro cambio y así sucesivamente hasta que se llegue a la respuesta que se quiere, pues que tiene como finalidad cada señalización como neuronal. Entonces, como los sitios de acción farmacológica que tenemos que tener en cuenta, es que, como les estaba diciendo, todo inicia más que todo desde la neurona presináptica. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa? Hay una propagación del potencial de acción, hay una síntesis de neurotransmisores, hay un almacenamiento, hay un metabolismo y hay una señalización retrógrada.
todo esto ocurre a nivel presináptico, acá está como diferenciado con este colorcito, y ya a nivel postsináptico va a haber pues como una captación nuevamente de lo que se liberó hacia la neurona presináptica o una degradación, y pues ya lo que queda es como que lo que salió vaya y se libere hacia otra neurona que ya va a ser la postsináptica. Entonces, en cuanto a los neurotransmisores, vamos a hablar un poquitico de cada uno. Ellos lo que hacen es que permiten la sinapsis química. Tenemos primero los neurotransmisores derivados de aminoácidos. El primero es el glutamato, es el que está más abundante en todo el cuerpo, pues en cuanto a neurotransmisor, y es un neurotransmisor excitatorio. Está presente en todo el sistema nervioso central, y la función principal es el aprendizaje y que la persona esté alerta. Entonces, como les estaba diciendo en un principio, los neurotransmisores van a llegar a diferentes receptores. En este caso, el glutamato va a llegar a dos tipos de receptores: a los inotrópicos y a los metabotrópicos. Los inotrópicos lo que van a hacer más que todo es como cambios a nivel de iones, ¿cierto? Como con la liberación de iones. Entonces, los inotrópicos en donde actúa el glutamato es el AMPA, el NMDA y el kainato. El NMDA, cuando se activa, permite el ingreso de calcio a la célula, y cuando se une a los que no son NMDA, lo que permite es el ingreso de sodio. Y ya, como les estaba mencionando hace un principio, los metabotrópicos actúan más que todos a nivel de la proteína G. Otros derivados de los aminoácidos son GABA y glicina. Estos ya no van a ser excitatorios, sino inhibitorios. El GABA está presente en todo el sistema nervioso central hasta en la médula espinal, mientras que la glicina está solamente en la médula espinal y en el tallo cerebral. El GABA se une a dos tipos de receptores, al tipo A y al tipo B. Los tipo A son más que todo rápidos. Estos son inotrópicos con permeabilidad selectiva al cloro. Entonces, como les estaba diciendo ahorita, pues que habían unos receptores que eran más rápidos que otros, o sea, los que eran como unidos al ligando. Entonces, vean acá la diferenciación. Los tipo A son rápidos, nos habla que son más inotrópicos, mientras que los tipo B, que son lentos, como les dije en un principio, son los metabotrópicos, que se demoran un poquitico más en actuar. Los tipo B lo que van a hacer es inhibir los conductos de calcio y de potasio. GABA y glicina se relacionan, no, más que todo GABA, perdón, se relacionan más que todo con el comportamiento, con la cognición, con la respuesta del cuerpo frente al estrés. Tenemos otro neurotransmisor que es la acetilcolina, es muy importante. Este fue el primer compuesto del sistema nervioso descubierto. Actúa más que todo a nivel de receptores muscarínicos que son acoplados a la proteína G, y en el sistema nervioso central, si ustedes se acuerdan, los muscarínicos tienen diferentes tipos, M1, M2, M3, y en el sistema nervioso central la acetilcolina actúa más que todo a nivel de los M1. ¿Cuál es la acción de la acetilcolina? Controlar la motivación, la excitación y la atención. Por otro lado están las monoaminas. Esta es como la cadena que uno veía en bioquímica, que entonces iniciaba como de la fenilanina y por diferentes enzimas ya llegaba hasta noradrenalina, dopamina y serotonina, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que hay cosas exógenas tipo la cocaína y las anfetaminas. Estas actúan como catecolaminas, o sea, como estas que les estoy mencionando acá. Estas actúan principalmente en la sinapsis de catecolaminas, entonces uno tiene que tener en cuenta que a veces tener esa interacción como exógena va a generar como reacciones como si se tratara de sustancias endógenas. Entonces, por ejemplo, la cocaína, ¿qué va a hacer? Va a bloquear la recaptación de dopamina y de noradrenalina, mientras que las anfetaminas van a causar la liberación de estos transmisores en las terminales presinápticas. Entonces esto a veces uno lo tiene que tener en cuenta porque tienen diferentes mecanismos de acción, pero ambas actúan a nivel de las catecolaminas.
Entonces, primero vamos a hablar de la dopamina. Este actúa más que todo como en las vías de la sustancia negra que conecta con la parte neoestriada y la región tegmentaria ventral con las estructuras límbicas. Actúa, pues hay 5 tipos de receptores. Los d 1, d 2 y d 3 son subcorticales y se asocian más que todo a náuseas y al movimiento, mientras que el d 4 y el d 5 son corticales y se asocian al comportamiento y a la conducta. Van a ver que, digamos, la dopamina se ve más que todo en enfermedades o como tratamiento. Se ven como antiparkinsonianos, digamos, está la levodopa, que entonces acá les estoy hablando, se asocia con el movimiento. Entonces, si yo tengo una inhibición o una activación de la dopamina, me va a generar más o menos movimiento. Entonces, por eso, digamos, con la asociación con el Parkinson, se utilizan como antipsicóticos. Entonces, vean que se relaciona con el comportamiento y la conducta. Y los también se utilizan como antieméticos. Entonces, en la clase de náuseas se dieron cuenta que se utilizaban varios como, pues, como medicamentos que actuaban en la dopamina, por ejemplo la metoclopramida. ¿Por qué? Porque los receptores se asocian a las náuseas. Si yo tengo como esa vía inhibida, pues no voy a tener náuseas. Otra de las monoaminas, perdón, es la noradrenalina. Entonces, según el lugar donde actúa, tiene diferentes como funciones. En el locus ceruleus va a afectar, pues, o va a estar como responsable de la alerta y el aprendizaje. En el lóbulo temporal va a generar temor. En el sistema límbico va a generar placer sexual o placer o displacer por la comida. Y en el sistema nervioso autónomo, este ya es un poquito como periférico, va a generar vasoconstricción en los vasos periféricos. Entonces, estos pueden actuar a nivel de receptores que se llaman alfa, que pueden ser alfa 1, pues pueden ser receptores alfa 1 o beta. Todos los receptores en donde actúa la noradrenalina son metabotrópicos y lo que van a hacer es generar una hiperpolarización. Luego tenemos la serotonina. Esta está más que todo en las fibras que no son mielinizadas y que inervan, pues, como de manera difusa casi todas las regiones del sistema nervioso central. Entonces, en el núcleo del RAFE, si actúa en la porción ventral o superior, se relaciona con el sueño no-mor. En la región dorsal o inferior se relacionan con analgesia. En el sistema límbico van a modular el afecto. En el hipotálamo van a regular el ciclo circadiano y en el plexo mientérico van a alterar o van a tener un efecto sobre la absorción, secreción y motilidad gastrointestinal. Entonces, uno por eso ve, pues, digamos, viendo los diferentes sitios de acción, porque uno utiliza inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina para la depresión. Entonces, esto me devuelvo un poquitico para que lo entendamos con esta gráfica, que uno escucha que dicen inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Entonces me están diciendo que la captación, o sea, este paso 6, está siendo inhibida. ¿Qué quiere decir eso? Digamos con el ejemplo de la serotonina. Tenemos la serotonina, se sintetizó, se almacenó o hizo metabolismo, pero la tenemos ahí en vesículas. Y la serotonina salió. Sabemos que la serotonina se relaciona, pues, como con el estado de ánimo como estable, feliz, alegre. Por eso se utiliza, digamos, para la depresión. Entonces, supongamos que tenemos serotonina y la serotonina salió, ¿cierto? Se liberó. Pero hay un paso en toda esta vía que genera que la serotonina o se vaya a unir con la neurona postsináptica o se recapte. ¿Qué quiere decir que se recapte? Que lo que salió se devuelva otra vez a donde se produció. Entonces, si tenemos muy poquita serotonina que está saliendo de un paciente con depresión, si sale muy poquitica y muy poquitica alcanza a llegar a la neurona postsináptica y lo que queda libre se está recaptando, o sea, se está devolviendo a la neurona donde se hizo como por primera vez.
entonces realmente está llegando muy poca a hacer una acción como en cuanto a la felicidad, la tranquilidad y eso, ¿cierto? Pues como al estado de ánimo estable. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina? Que inhiben selectivamente este paso número 6. Entonces, inhiben que la serotonina se devuelva y no tenga ninguna acción, y en vez de eso como que la empujamos o la obligamos a que pase de una a la neurona postsináptica, y esto va a hacer de que tenga mayor efecto, pues como en cuanto a lo que queremos en un paciente deprimido. Entonces por eso se utilizan como pues sí, como antidepresores. Eh, Listo. Entonces, los receptores de la serotonina tenemos de varios tipos. Les voy a hablar más que todo de los receptores tipo 3 y tipo 1. Los tipo 3 son inotrópicos y tienen una acción pues rápida, como les estaba mencionando, mientras que los metabotrópicos son inhibitorios, son lentos y van a generar hiperpolarización. Entonces sabemos que cuando tenemos hiperpolarización, la neurona no va a tener como un potencial de acción como normal y va a estar en cierto modo inhibida. Entonces, si activamos los 5-HT3, van a tener un efecto excitatorio, o sea que van a como hacer como antagonistas, por decirlo así, van a estar en pro del efecto que estemos buscando, mientras que si activamos los 5-HT1, pues que así es como uno como que los lee, va a generar más que todo un efecto inhibitorio. Ya por otro lado, que ya no es una monoamina, está la histamina. Este se ubica más que todo en el núcleo tuberomamilar, en el hipotálamo posterior. Están los receptores del H1 hasta el H4 y todos son metabotrópicos. Los fármacos más que todo pues generan antagonismo de los receptores H1, pero realmente pues tienen muchísimos efectos. Digamos, la histamina no solamente actúa a nivel central, uno la puede ver a veces como tratamiento para pacientes alérgicos, la puede ver como para pacientes que tienen alteración gastrointestinal. Entonces tiene como diferentes como funciones pues la histamina. Lo que cambia es el receptor que se active. La función pues a nivel del sistema nervioso central es el estado de alerta, la atención, la conducta de alimentación y la memoria, pero tiene otras funciones también como promover la vigilia y disminuir el apetito. Ya por último tenemos los neuropéptidos, que les traigo dos, que son la sustancia P y los opioides endógenos. La sustancia P está más que todo en el asta posterior de la médula espinal y en el núcleo del trigémino, y se asocia más que todo como un dolor patológico, mientras que los opioides endógenos tenemos diferentes tipos. Están las encefalinas, que generan analgesia y regulación del movimiento, las endorfinas, que regulan el afecto del dolor y se asocian pues como también al orgasmo, y las dinorfinas, que se asocian a la analgesia. Pues como los neuropéptidos en general, lo que hacen es que se asocian a la reproducción, a la conducta social, al apetito, al estado de vigilia, al dolor, a la recompensa, al aprendizaje y a la memoria. Ya por último, acá les traigo como unas tablitas, las pueden ver más como en la presentación pues del PowerPoint, de cada neurotransmisor, en qué receptor actúa, y como cuáles son los mecanismos de acción como más comunes por los que se actúen pues, o se utilicen los neurotransmisores. Y ya, eso sería todo. La bibliografía es de Katsung. Si tienen alguna duda con este u otro tema, saben que me pueden preguntar. Ojalá les haya quedado claro. Esta clase no es tanto como de ver fármacos en sí, porque para eso tienen las otras clases, sino para que tengan un esbozo de uno entender por qué a un paciente bipolar se le da X medicamento, a un paciente que está psicótico, delirante, porque se le da este otro medicamento, por qué sirven las benzodiazepinas. Entonces uno se devuelve y mira como,
Entonces, si yo actúo a nivel de los receptores GABA, puedo estar metiendo o teniendo alguna alteración con el cloro y el cloro genera cierta respuesta en la neurona y me va a generar este efecto y por eso me sirve para este tipo de paciente. Entonces es más que todo para que tengan como esas generalidades de los neurotransmisores y comprendan un poquitico más cómo funcionan los medicamentos que se utilizan como en este último módulo que tienen de farmacología, que es del sistema nervioso central. Entonces ya saben, cualquier preguntita que tengan, estoy disponible para que me hagan pues las dudas que tengan.